Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con la historia del caso de ataque de tiburón de hoy, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor suscríbanse y dejen un comentario contándonos desde qué ciudad están viendo. Ahora vamos con el caso. Diego ajustó la máscara de buceo sobre su rostro, asegurándose de que no hubiera fugas. Con movimientos metódicos y seguros, revisó el equipo de los turistas uno por uno. Había guiado más inmersiones de las que podía recordar en los arrecifes de Cancún, pero cada grupo era diferente y siempre mantenía el mismo nivel de cuidado. Frente a él, Emma, una enfermera canadiense que parecía un poco nerviosa, intentaba sonreír mientras su esposo, Sam, le hacía bromas para calmarla. «Todo está bien, Emma», dijo Diego con una voz tranquila mientras revisaba su chaleco compensador. «Solo recuerda respirar lento y relajarte. El océano es nuestro amigo si lo respetamos». Emma asintió, respirando profundamente mientras Diego le daba unas palmaditas en el hombro antes de pasar al siguiente turista. El sol brillaba con intensidad, reflejándose en las aguas cristalinas. Desde el bote se podía ver el vibrante arrecife de coral bajo la superficie, una promesa de aventuras submarinas. «¿Qué tan profundo vamos a bajar?», preguntó Sam ajustándose las aletas. «No más de 10 metros», respondió Diego. «El arrecife aquí es poco profundo y la vida marina es espectacular. Verán peces loro, rayas y, si tenemos suerte, quizá una tortuga». Un murmullo de emoción recorrió al grupo, compuesto por 6 turistas en total. Era un número manejable, y Diego se sentía confiado. Había hecho este recorrido tantas veces que conocía cada rincón del arrecife, cada corriente. Sin embargo, siempre se mantenía alerta. El océano era tan hermoso como impredecible. «Bien, equipo», anunció Diego con una sonrisa mientras se colocaba su propio tanque. «Recuerden las señales básicas. Si algo no está bien me lo indican, yo estaré adelante guiándolos. No se separen del grupo y, lo más importante, disfruten». Los turistas asintieron con entusiasmo, algunos ajustándose las máscaras una última vez antes de lanzarse al agua. Diego fue el último en saltar, asegurándose de que todos estuvieran cómodos y listos antes de descender. El agua estaba cálida, envolviéndolo en una calma familiar mientras descendían lentamente hacia el arrecife. La escena submarina era hipnótica. Corales de colores brillantes se extendían como un bosque alienígena bajo el agua, y los peces tropicales nadaban en todas direcciones, ajenos a los humanos que los observaban. Diego nadaba al frente, girándose ocasionalmente para asegurarse de que el grupo lo seguía. Emma se agarraba con fuerza a la mano de Sam, mientras que un joven turista llamado Javier filmaba con una cámara acuática. Diego señaló hacia un cardumen de peces ángel que pasaban cerca, y el grupo los observó con fascinación. Las burbujas de los reguladores ascendían hacia la superficie en un flujo constante, creando un sonido rítmico que acompañaba el momento. Sin embargo, algo llamó la atención de Diego. A lo lejos, más allá del arrecife, los peces parecían moverse de manera errática, como si algo los hubiera asustado. Frunció el ceño detrás de su máscara, pero decidió no alarmar al grupo. Probablemente era un pez grande, como un mero o incluso una raya, algo común en estas aguas. Diego hizo una señal al grupo, indicándoles que se acercaran a un pequeño cañón submarino donde solían esconderse las morenas. Señaló hacia el fondo y, como esperaba, una anguila asomó su cabeza observándolos con ojos inquisitivos. Los turistas hicieron gestos de emoción, y Javier se acercó con su cámara para grabar de cerca. En ese momento, Diego notó un movimiento en el borde de su visión. Giró la cabeza lentamente y a unos 30 metros de distancia vio una silueta oscura que se movía con elegancia. Su corazón dio un vuelco. Era un tiburón limón, un depredador común en estas aguas. Diego sabía que, en general, los tiburones no atacaban a los humanos sin provocación, pero su presencia nunca dejaba de ser inquietante. Diego levantó una mano para indicar al grupo que se detuviera. Nadó hacia ellos con calma, señalándoles que permanecieran juntos y no hicieran movimientos bruscos. Emma lo miró con ojos grandes, claramente nerviosa, mientras Sam apretaba su mano con fuerza. «¿Qué pasa?», preguntó Sam, aunque sabía que Diego no podía responder bajo el agua.
Diego hizo un gesto para tranquilizarlos y luego señaló hacia el tiburón. No quería alarmarlos, pero era mejor que supieran que no estaban solos. Emma jadeó, soltando una ráfaga de burbujas que ascendieron rápidamente, y Sam puso una mano en su espalda para calmarla. El tiburón se movía en círculos lentos, manteniéndose a distancia. Diego sabía que probablemente estaba inspeccionando el área, atraído por los movimientos de los peces o quizá por el sonido de las burbujas. Hasta ahora no había mostrado señales de comportamiento agresivo, pero Diego no quería correr riesgos. Decidió reubicar al grupo hacia una zona más abierta, donde tendrían mejor visibilidad y podrían regresar fácilmente al bote si era necesario. Hizo una señal para que lo siguieran y el grupo comenzó a nadar lentamente. Sin embargo, mientras se movían, una nube de peces espantados pasó zumbando junto a ellos, como si algo los hubiera perturbado de repente. Diego giró la cabeza justo a tiempo para ver al tiburón acercarse un poco más, nadando con un movimiento poderoso y decidido. Su estómago se hundió. Este no era un mero encuentro casual. El tiburón estaba interesado. La adrenalina comenzó a correr por sus venas mientras señalaba al grupo que ascendieran lentamente. No quería que entraran en pánico, pero la situación estaba escalando. El tiburón ahora estaba a menos de 20 metros y Diego podía ver la musculatura de su cuerpo, la forma en que sus aletas cortaban el agua con precisión. Emma comenzó a moverse más rápido, pero Diego se giró rápidamente, levantando una mano para calmarla. La última cosa que quería era que el grupo se dispersara. Si mantenían la calma, aún había una buena posibilidad de que el tiburón perdiera interés. El tiburón hizo un giro lento, rodeándolos como un depredador acechando a su presa. Diego sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que tenía que mantener a todos a salvo, pero también era consciente de que estaban en territorio del tiburón y cualquier movimiento en falso podía desencadenar un ataque. Mientras el grupo comenzaba a ascender, Diego no pudo evitar mirar hacia el tiburón una última vez, sintiendo que estaban siendo observados por un depredador perfecto. Algo en el agua había cambiado. La tranquilidad inicial había dado paso a una tensión palpable, como si el arrecife mismo estuviera conteniendo la respiración. La tensión en el agua era casi tangible. Diego lideraba al grupo hacia aguas más abiertas, pero no podía ignorar la creciente inquietud que sentía. El tiburón limón seguía nadando a una distancia prudente, pero su comportamiento era inquietante. Cada giro que hacía parecía más cercano, más calculado. Emma, que apenas contenía su miedo, se aferraba al brazo de Sam. Sus ojos estaban llenos de pánico y su respiración se hacía cada vez más irregular. Las burbujas salían en ráfagas rápidas de su regulador. Emma, tranquila, respira despacio. Intentó calmarla Sam con señas bajo el agua, pero su tono preocupado era evidente incluso a través de sus gestos apresurados. Diego nadó hacia ellos, haciendo un gesto claro. Cálmense y mantengan el grupo unido. Sabía que el pánico podía ser tan peligroso como el tiburón. Miró al resto de los turistas, quienes lo observaban en busca de dirección. Javier, con la cámara en mano, parecía más curioso que asustado, mientras los otros dos turistas, una pareja joven, intercambiaban miradas nerviosas. De repente, algo cambió en el comportamiento del tiburón. Giró bruscamente y se acercó un par de metros más. Diego sintió que su pulso se aceleraba. Esto no era un simple nado de inspección. El depredador estaba marcando su presencia. Arriba en el bote, el capitán, un hombre de mediana edad llamado Héctor, notó algo fuera de lo común. Desde la cubierta podía ver las sombras moviéndose bajo la superficie. Tomó sus binoculares y enfocó en el grupo. Lo que vio le hizo maldecir en voz baja. «¡Mierda! ¡Un tiburón!», exclamó llamando rápidamente a su asistente. «Trae el equipo de rescate y mantente atento. Si algo pasa, necesitamos actuar rápido». De vuelta en el agua, Diego decidió que era hora de tomar medidas más claras. Hizo un gesto firme para que el grupo comenzara a ascender lentamente, manteniéndose juntos. Señaló hacia el bote dejando claro que ese era el destino. Sin embargo, justo cuando comenzaron a moverse, el cardumen de peces cerca de ellos se dispersó en un caos frenético, como una explosión de vida huyendo en todas direcciones. El tiburón cambió su trayectoria en un movimiento fluido pero alarmante, acercándose aún más.
Ahora estaba a unos 10 metros, lo suficientemente cerca para que Diego pudiera ver el brillo de sus ojos y el contorno de su cuerpo musculoso. Era grande, probablemente de 2,5 metros. Un depredador, adulto en plena forma. Emma soltó un gemido ahogado, y Diego nadó hacia ella rápidamente, colocando su cuerpo entre ella y el tiburón. Aunque sabía que no debía mostrar miedo, su corazón latía con fuerza. Hizo señas para que Sam ayudara a Emma a subir lo más rápido posible, mientras él intentaba mantener la atención del tiburón en sí mismo. Por un momento, parecía que su estrategia estaba funcionando. El tiburón se detuvo, girando lentamente alrededor del grupo. Diego mantuvo la mirada fija en la criatura, sin moverse demasiado. Sin embargo, la calma fue breve. Un movimiento brusco de uno de los turistas al intentar ajustar su chaleco atrajo la atención del tiburón. Diego maldijo internamente mientras la enorme criatura aceleraba de repente hacia el grupo. En ese instante, Javier, con la cámara aún en la mano, instintivamente levantó un brazo como para defenderse. Diego reaccionó rápidamente, nadando hacia él y empujándolo hacia atrás, mientras agitaba su propio regulador frente al tiburón en un intento de desviar su atención. El tiburón pasó rozando, su aleta dorsal cortando el agua con precisión aterradora. Diego sintió la corriente generada por el poderoso animal y supo que la situación estaba al borde del desastre. Señaló frenéticamente al grupo para que continuaran ascendiendo mientras él retrocedía lentamente, manteniendo los ojos fijos en el depredador. Arriba, en el bote, Héctor observaba el caos con una mezcla de impotencia y urgencia. Agarró un palo largo con un gancho en el extremo, un equipo estándar para emergencias en el agua, y se preparó para actuar en caso de que el grupo llegara lo suficientemente cerca. «Vamos, rápido», gritó a su asistente. «Prepárate para subirlos en cuanto lleguen». Mientras tanto, el tiburón hacía otro círculo alrededor del grupo. Esta vez parecía más decidido, más agresivo. Sus movimientos eran rápidos, casi como si estuviera midiendo a sus presas. Diego sabía que el tiempo se estaba acabando. Necesitaban llegar al bote antes de que el tiburón atacara de nuevo. Finalmente, los primeros turistas alcanzaron la superficie. Héctor y su asistente comenzaron a ayudarlos a subir uno por uno, mientras Diego permanecía abajo, asegurándose de que nadie quedara atrás. Javier fue el último en comenzar a ascender, su cámara aún grabando, como si quisiera capturar cada detalle del momento. Sin embargo, justo cuando parecía que todos estaban a salvo, el tiburón hizo su movimiento. Diego lo vio acelerar directamente hacia él, un misil de pura fuerza y determinación. No tenía tiempo para pensar. Instintivamente levantó su tanque de buceo como un escudo mientras el tiburón se acercaba. El impacto fue brutal. Aunque el tiburón no logró morderlo, el golpe lo lanzó hacia atrás, desorientándolo momentáneamente. Las burbujas y el agua turbia lo rodearon mientras luchaba por recuperar el control. Su pierna rozó algo áspero y un dolor agudo recorrió su cuerpo. Sabía que había sido alcanzado. Desde la superficie, Héctor vio las burbujas ascendiendo rápidamente y gritó: «Diego, súbelo ahora mismo». Diego, a pesar del dolor, reunió toda su fuerza para nadar hacia la superficie. Héctor y el asistente lo agarraron tan pronto como estuvo al alcance, tirando de él con fuerza. El tiburón, como si entendiera que su presa se le escapaba, dio una última vuelta antes de desaparecer en las profundidades. Ya en el bote, Diego se desplomó sobre la cubierta, jadeando y con la pierna cubierta de sangre. Emma, todavía temblando, se acercó para ayudar utilizando su entrenamiento como enfermera para improvisar un torniquete. «Estás vivo, gracias a Dios», dijo Emma con voz entrecortada mientras presionaba contra la herida. ¿Todos están bien?», preguntó Diego, apenas capaz de hablar. Sam asintió, tomando la mano de su esposa mientras miraba con preocupación a Diego. Héctor agarró la radio y llamó a las autoridades. «Aquí el capitán Héctor del Arrecife Explorer. Tenemos un ataque de tiburón, un herido grave. Estamos regresando al puerto. Necesitamos una ambulancia, urgente». El motor del bote rugió mientras Héctor aceleraba hacia la costa. Diego cerró los ojos por un momento,
escuchando el sonido del agua y el motor mezclándose con los murmullos preocupados de los turistas. Aunque sabía que había hecho todo lo posible, el miedo seguía aferrándose a su pecho como un ancla, recordándole que había enfrentado a un depredador perfecto y había sobrevivido por muy poco. El motor del bote rugía mientras Héctor empujaba la embarcación a toda velocidad hacia el puerto. El agua salpicaba con fuerza a los lados, pero nadie en el grupo parecía preocuparse por ello. Todos estaban concentrados en Diego, que yacía en la cubierta con la pierna ensangrentada. Su rostro estaba pálido, sus ojos entrecerrados, luchando por mantenerse despierto. Emma presionaba firmemente el torniquete improvisado que había colocado alrededor del muslo de Diego. La enfermera intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban. «Diego, quédate conmigo, ¿de acuerdo?», dijo con urgencia, su voz apenas por encima del sonido del motor y el agua. «Respira lento. Inhala por la nariz. Exhala por la boca». Estoy bien», respondió Diego débilmente, aunque el sudor en su frente y la tensión en su mandíbula contaban otra historia. «¿El grupo? ¿Todos están bien?». «Estamos bien, gracias a ti», respondió Sam desde el otro lado del bote, donde estaba abrazando a Emma para darle apoyo emocional, mientras ella trabajaba. «No te preocupes por nosotros ahora. Solo concéntrate en no desmayarte». Héctor giró la cabeza un momento para evaluar la situación en la cubierta. La expresión en su rostro era grave. Apretó más fuerte el acelerador, haciendo que el bote rebotara con fuerza sobre las olas. «La ambulancia ya está avisada», gritó Héctor por encima del estruendo. «Estarán en el muelle cuando lleguemos. Aguanta un poco más, Diego». Diego asintió, aunque su visión comenzaba a volverse borrosa. Cada vez que intentaba moverse, un dolor punzante le recorría la pierna. Sabía que la herida no solo era profunda, sino que también podría haber daño interno. Pensar en ello lo aterrorizaba, pero no podía permitirse entrar en pánico. Los turistas lo miraban con expresiones de preocupación mezcladas con culpa. «No es tu culpa», murmuró Diego, notando las miradas. Su voz era apenas audible, pero suficiente para que los demás lo escucharan. «Son cosas que pasan». Emma lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Se concentró en mantener la presión en la herida, esperando que el puerto estuviera más cerca de lo que parecía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el puerto apareció en el horizonte. Héctor maniobró el bote con destreza, haciendo sonar la bocina para alertar a los paramédicos que ya estaban esperando en el muelle. La gente en la costa comenzó a aglomerarse, atraída por la conmoción. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, mientras otros gritaban preguntas que se perdían en el ruido. El bote se detuvo bruscamente contra el muelle y los paramédicos saltaron a bordo con rapidez. Uno de ellos, un hombre alto con rostro serio, se arrodilló junto a Diego y comenzó a evaluar la herida. «Tenemos una mordida profunda en la pierna derecha, hemorragia significativa», dijo el paramédico mientras preparaba un vendaje más profesional. «¿Está consciente?». «Por ahora», respondió Emma soltando el torniquete para que los paramédicos tomaran el control. «Han perdido mucha sangre». Diego intentó hacer una broma, pero apenas pudo esbozar una sonrisa débil antes de que el paramédico le pusiera una máscara de oxígeno. «Tranquilo, amigo. Te vamos a llevar al hospital en minutos», dijo el paramédico mientras lo preparaban para moverlo a una camilla. Los turistas observaron en silencio mientras Diego era trasladado fuera del bote. Emma se cubrió la cara con las manos, tratando de contener un sollozo, mientras Sam la abrazaba con fuerza. Javier bajó del bote, con su cámara aún en la mano, grabando todo, aunque sus manos temblaban tanto que las imágenes eran inestables. En el hospital, Diego fue llevado de inmediato a una sala de emergencias. Los médicos trabajaron rápidamente para estabilizarlo, limpiando la herida y evaluando los daños. Mientras tanto, los turistas esperaban en la sala principal, junto con Héctor, que no se había separado del grupo. La atmósfera era tensa, llena de murmullos y suspiros nerviosos. Finalmente, un médico salió para darles una actualización. «Diego está estable, pero su herida es grave», explicó mirando al grupo. «La mordida afectó músculos y tendones, y habrá que hacer cirugía para evitar infecciones o complicaciones, pero sobrevivirá».
Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Emma dejó escapar un sollozo de alivio, mientras Héctor asintió lentamente, murmurando una breve oración de agradecimiento. ¿Podemos verlo?, preguntó Sam. No por ahora. Necesitamos prepararlo para la cirugía, respondió el pionenasum médico, pero estarán informados de su progreso. Héctor se acercó al grupo, su rostro mostrando el peso de la responsabilidad que sentía. Sé que fue aterrador, pero Diego es un profesional. Hizo todo lo posible para protegerlos, dijo, su voz firme pero con un toque de emoción. Estoy seguro de que estará bien, pero lo que pasó hoy es un recordatorio de lo poderoso e impredecible que es el océano. Emma asintió, secándose las lágrimas. Nos salvó la vida. Nunca lo olvidaremos. Mientras tanto, las noticias del ataque se habían difundido rápidamente en Cancún. Un reportero local llegó al hospital buscando detalles sobre el incidente. Héctor salió a hablar con él, explicando lo ocurrido y enfatizando que el ataque fue una interacción natural, no provocada. El tiburón no es un monstruo, es un animal en su hábitat, dijo Héctor frente a las cámaras. Diego sabe esto mejor que nadie, y por eso nunca perdió la calma. Lo que pasó hoy es un recordatorio de que debemos respetar el océano y sus criaturas. Más tarde esa noche, después de la cirugía, Diego despertó en su cama de hospital. Estaba agotado pero aliviado al ver a Héctor sentado junto a él. ¿El grupo?, preguntó Diego, su voz débil. Están bien. Están agradecidos contigo, Diego. Dicen que les salvaste la vida. Diego cerró los ojos dejando escapar un largo suspiro. Eso es lo que importa. Héctor sonrió, palmeándole el hombro. Descansa, amigo. Lo peor ya pasó. Pero Diego sabía que las heridas físicas no serían las únicas que tendría que enfrentar. Las imágenes del tiburón, la sensación de impotencia en el agua y el dolor de la mordida seguirían persiguiéndolo mucho después de que su cuerpo sanara. Sin embargo, estaba vivo, y eso era lo que importaba en ese momento. Diego abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz fluorescente que llenaba la habitación. Un zumbido constante provenía de la máquina monitoreando su ritmo cardíaco. Todo a su alrededor olía a desinfectante, y el frío de las sábanas contra su piel lo hizo estremecer. Intentó mover su pierna derecha, pero un dolor agudo lo hizo jadear. Tranquilo, Diego, no te esfuerces. La voz calmada de Héctor llegó desde una silla junto a la cama. Su amigo tenía los brazos cruzados y una expresión de preocupación en el rostro. Diego giró la cabeza con dificultad, notando por primera vez las vendas que envolvían su pierna. ¿Qué tan mal está?, preguntó Diego con la voz ronca, casi un susurro. No tan mal como pudo haber estado, pero lo suficiente para que tengas que cuidarte un buen tiempo, respondió Héctor, inclinándose hacia él. La cirugía fue un éxito. Tuvieron que reparar músculos y tendones. Hablaron de fisioterapia después de que las heridas sanen. Diego cerró los ojos un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que su recuperación sería larga, y la idea de estar fuera del agua durante meses lo llenaba de frustración y tristeza. La apnea del océano, el mundo submarino, era su vida. No podía imaginarse lejos de ello. ¿Y el grupo?, preguntó finalmente. Están bien, muy agradecidos contigo. Emma dejó una nota antes de irse al aeropuerto. Dijo que nunca olvidará lo que hiciste por ellos. Héctor sacó un sobre arrugado del bolsillo y lo colocó en la mesa junto a la cama. También vino un periodista. Me pidió que le pasara tu contacto, pero no se lo di. No necesitas ese estrés ahora. Diego asintió débilmente. No quería ser el centro de atención. Lo único que le importaba era saber que todos estaban a salvo y que el tiburón no había atacado a nadie más. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Una enfermera entró con una bandeja de medicamentos y una sonrisa amable. Buenos días, Diego. ¿Cómo te sientes hoy? Como si me hubiera pasado encima un camión, bromeó, aunque su sonrisa fue breve y cansada. Bueno, considerando lo que pasaste, estás de maravilla. Vamos a revisar las vendas y asegurarnos de que todo esté en orden. Se acercó a su pierna y comenzó a trabajar con movimientos suaves y precisos. Mientras la enfermera revisaba sus heridas, Diego miró por la ventana. Desde su cama alcanzaba a ver un pedazo del océano a lo lejos. Las olas rompían suavemente contra la costa
y por un momento se dejó llevar por el recuerdo del agua cálida rodeándolo, de los peces, moviéndose en sincronía, de la calma antes del ataque. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo de repente rompiendo el silencio. Héctor levantó la vista, curioso. ¿Qué cosa? No odio al tiburón. No puedo hacerlo. Estaba haciendo lo que sabe hacer, lo que ha hecho durante miles de años. Nosotros éramos los intrusos. Diego suspiró y dejó caer la cabeza contra la almohada. Eso no quita el miedo, pero lo entiendo. Héctor asintió lentamente, dejando que las palabras de Diego se asentaran. Eso demuestra quién eres. No cualquiera puede decir eso después de algo así. El resto del día transcurrió en una rutina de medicación, visitas rápidas de los médicos y un flujo constante de pensamientos de Diego que iban y venían como las olas del océano. Cuando la noche llegó, se sintió más cansado de lo que había esperado, tanto física como emocionalmente. A la mañana siguiente, una llamada de las autoridades locales interrumpió su desayuno. Héctor atendió el teléfono mientras Diego lo observaba desde la cama, sintiéndose impotente. Entendido. Lo informaré a Diego. Gracias. Héctor colgó y se giró hacia él. Quieren hablar contigo cuando te sientas listo. Necesitan tu testimonio para el informe oficial. Ya hicieron un análisis preliminar, pero tu versión es clave. Diego asintió. Hablar sobre el ataque no era algo que le entusiasmara, pero entendía la importancia de documentar lo ocurrido. Había visto lo suficiente como para saber que estos informes no solo servían para estadística, sino también para prevenir futuros incidentes. Más tarde ese mismo día, 2 representantes de la Policía Marítima llegaron al hospital. Vestían uniformes impecables y llevaban una carpeta llena de papeles. Se presentaron como el oficial Ramírez y la bióloga marina Ana Torres. Señor Diego, lamento mucho lo que le ocurrió. Estamos aquí para recopilar información y ayudar a comprender mejor lo que sucedió, dijo Ramírez con tono profesional, pero amigable. Ana asintió, sentándose junto a él con una grabadora en mano. Estamos estudiando el comportamiento de los tiburones en la región. Cualquier detalle que recuerde podría ser útil. Sabemos que estaba liderando una inmersión cerca del arrecife. Diego respiró hondo antes de comenzar. Describió el día con la mayor claridad posible. El comportamiento de los peces, el momento en que vio al tiburón por primera vez, cómo intentó proteger al grupo y el instante exacto en que sintió el impacto del ataque. A medida que hablaba, revivía cada momento, cada sensación, desde el miedo hasta la adrenalina. Cuando terminó, Ana apagó la grabadora y tomó un momento para hablar. Es increíble lo que hizo por su grupo, Diego. Su experiencia y calma probablemente salvaron vidas, pero tiene razón en algo que mencionó. El tiburón no estaba actuando de forma anómala. Es un comportamiento natural en su hábitat, probablemente provocado por el movimiento y el ruido de la inmersión. Lo sé, respondió Diego, pero eso no lo hace menos aterrador. Ramírez cerró la carpeta y le estrechó la mano. Gracias por su colaboración. Si necesita algo, no dude en contactarnos. Cuando se fueron, Diego sintió que una pequeña parte del peso que llevaba encima se había aliviado. Había enfrentado su miedo, al menos de forma verbal, y aunque la herida física aún le dolía, sabía que estaba comenzando a procesar lo ocurrido. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana, pensó en lo cerca que había estado del final. El tiburón había desaparecido en el océano, como si nunca hubiera estado allí, pero había dejado una marca imborrable, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Ahora era el momento de enfrentarse al siguiente desafío, encontrar una forma de volver a sentirse entero. El sonido de los pasos resonó suavemente en los pasillos del hospital. Héctor, con una bolsa de comida en la mano, caminaba hacia la habitación de Diego. Cuando abrió la puerta, encontró a su amigo sentado en la cama, mirando fijamente la televisión apagada. Sus ojos estaban enrojecidos y su rostro reflejaba un cansancio que no era solo físico. «Te traje algo mejor que la comida de hospital», anunció Héctor levantando la bolsa como si fuera un premio. Diego levantó la mirada y una pequeña sonrisa cruzó su rostro antes de desaparecer. «Gracias, pero no tengo hambre». Héctor dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó en la silla junto a la cama, observándolo con cuidado. «¿Qué pasa, Diego? Parece que llevas días sin dormir».
Diego suspiró cruzando los brazos sobre el pecho. Sus ojos volvieron a la pantalla negra frente a él. No puedo dejar de pensar en el ataque. Cada vez que cierro los ojos lo veo. Siento el agua, el peso del tiburón, el dolor en mi pierna. Es como si estuviera atrapado en ese momento una y otra vez. Héctor asintió, apoyando los codos en las rodillas mientras lo miraba. Es normal después de algo así. Estuviste al borde de la muerte. Nadie sale de una experiencia así sin cicatrices, y no me refiero solo a las físicas. Lo sé, pero no quiero que esto me consuma. Toda mi vida he estado en el agua, y ahora siento miedo solo de verla desde aquí. Héctor permaneció en silencio por un momento. Luego sacó su teléfono y comenzó a buscar algo. «Escucha esto», dijo, reproduciendo una grabación que había tomado del biólogo que acompañó a las autoridades el día anterior. El ataque no fue intencionado. Los tiburones son depredadores naturales, pero su comportamiento no está dirigido específicamente a los humanos. Fue un caso desafortunado, pero no un acto de maldad. Diego lo miró, arqueando una ceja. «¿Qué intentas decirme con eso?» «Que no fue personal, Diego. El tiburón no te atacó porque te odie. Fue una reacción instintiva. Tú mismo lo dijiste. Éramos los intrusos». Diego dejó escapar un suspiro largo y pesado. Sabía que Héctor tenía razón, pero eso no hacía que el miedo se desvaneciera. ¿Y qué hago con eso? Saberlo no cambia el hecho de que cada vez que pienso en el agua, siento que no puedo respirar. Primero, deja de castigarte por lo que sientes. Y segundo, habla con alguien que pueda ayudarte a lidiar con esto. No tienes que enfrentarlo solo. Diego no respondió de inmediato, pero finalmente asintió con la cabeza, como si aceptara a regañadientes que Héctor tenía razón. Más tarde, después de que Héctor se fuera, una enfermera entró en la habitación con una carpeta en la mano. Era Ana Torres, la bióloga marina que había participado en la investigación del ataque. ¿Puedo?, preguntó señalando la silla junto a su cama. Diego asintió. Claro. Ana se sentó colocando la carpeta en su regazo. Quería compartir contigo algunos de los datos preliminares del informe. Sé que probablemente esto no hará que te sientas mejor, pero pensé que podría darte algo de perspectiva. Diego se enderezó un poco, intrigado. Adelante. Hemos analizado el comportamiento del tiburón basándonos en tu testimonio y en lo que sabemos de la especie. Creemos que el ataque ocurrió porque el tiburón confundió tu silueta con la de un pez grande, probablemente debido a las burbujas y el movimiento. No fue un comportamiento territorial ni una respuesta agresiva dirigida a ti. Diego escuchó atentamente, procesando la información. Entonces, si hubiera hecho algo diferente, ¿habría podido evitarlo? Ana negó con la cabeza. No necesariamente. Los tiburones son impredecibles. Lo que sí hiciste bien fue mantener la calma y proteger a tu grupo. Gracias a ti, todos salieron con vida. Eso es algo que no todos los instructores pueden decir. ¿Y el tiburón?, preguntó Diego de repente. ¿Saben si sigue en la zona? Ana sonrió ligeramente. Probablemente no. Los tiburones no. Suelen quedarse en un lugar después de un ataque. Se mueven constantemente, buscando presas o evitando áreas que puedan representar un peligro. Diego asintió lentamente, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. No culpaba al tiburón, pero aún sentía el peso de lo ocurrido. Gracias, Ana. Esto ayuda más de lo que crees. Ana se levantó, colocando una mano en su hombro. Si necesitas algo más, no dudes en llamarme. Estamos aquí para apoyarte. Cuando Ana se fue, Diego sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. No era una solución mágica, pero la combinación de palabras de Héctor y la explicación de Ana le dieron una pizca de claridad. Aún tenía miedo, pero ahora entendía que ese miedo no tenía que definirlo. Esa noche, mientras miraba el océano desde la ventana, tomó una decisión. Podría llevar tiempo, pero estaba dispuesto a trabajar para superar lo que había pasado. El agua había sido su hogar durante años, y aunque ahora parecía un lugar hostil, no quería renunciar a él. Se prometió a sí mismo que algún día volvería al arrecife, aunque fuera solo para mirar desde la superficie. Diego se sentó en la sala de su pequeño apartamento, rodeado de fotos y recuerdos de su vida como instructor de buceo. Las imágenes mostraban arrecifes vibrantes, peces de colores y sonrisas radiantes de turistas
que habían confiado en él para guiarlos a través de las maravillas del océano. Sin embargo, en ese momento, todo lo que veía era el reflejo del tiburón en su memoria, su mandíbula abierta y el impacto que lo había derribado en un instante. Un leve golpeteo en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Cuando abrió, encontró a Héctor con una caja en la mano y una sonrisa de complicidad. «Te traje algo», dijo, alzando la caja antes de entrar. «No es gran cosa, pero pensé que te haría bien». Diego frunció el ceño, mirando con curiosidad cómo Héctor abría la caja y sacaba una pequeña lámpara de lava. La colocó sobre la mesa y la encendió, viendo cómo los colores comenzaron a moverse lentamente en su interior. «¿Qué se supone que es esto?», preguntó Diego con una media sonrisa. «Algo para distraerte. Dicen que ver estas cosas es relajante. Además, siempre me ha parecido que se parecen un poco al movimiento del agua, pero sin tiburones, claro». Diego dejó escapar una risa corta, algo que no había hecho en días. «Gracias, Héctor. Creo que necesitaba un poco de tonterías en mi vida ahora mismo». Héctor se dejó caer en el sofá frente a él y lo miró con seriedad. «¿Cómo? ¿Te estás sintiendo de verdad?». Diego se encogió de hombros, mirando la lámpara por un momento antes de responder. «Algunos días estoy bien, otros siento que estoy de vuelta en el agua, luchando por respirar. Y luego están las noches. Las pesadillas no me dejan dormir». Héctor asintió lentamente, como si entendiera cada palabra. «Eso es normal, Diego. Lo que viviste fue aterrador. Nadie espera enfrentarse a algo así y salir completamente ileso, no importa cuán fuerte seas». Diego lo miró, sus ojos llenos de dudas. «¿Y si nunca vuelvo a ser el mismo? El agua siempre fue mi refugio, mi lugar seguro. Ahora ni siquiera puedo mirar el océano sin sentir un nudo en el estómago. Tú eres más fuerte de lo que crees, pero también tienes que darte tiempo», dijo Héctor inclinándose hacia adelante. «Nadie espera que vuelvas a bucear mañana, pero tampoco puedes dejar que el miedo te robe lo que amas». Diego permaneció en silencio, procesando las palabras de Héctor. Sabía que su amigo tenía razón, pero aún sentía que la montaña que debía escalar era demasiado alta. Al día siguiente, Diego recibió un mensaje inesperado de Emma, la turista que había ayudado durante el ataque. Era breve, pero cargado de emoción. «Diego, nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste. Quiero que sepas que gracias a ti, Sam y yo hemos aprendido a respetar el océano de una manera completamente nueva. Eres un héroe, aunque probablemente no lo veas así. Por favor, no dejes que esto te detenga. El mundo necesita más personas como tú». Diego leyó el mensaje varias veces, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Era un pequeño recordatorio de que su trabajo, aunque peligroso, tenía un impacto positivo en las personas. Decidido a enfrentar sus miedos, Diego buscó un terapeuta especializado en traumas relacionados con el agua. La primera sesión fue incómoda. Cada palabra que salía de su boca se sentía como un esfuerzo monumental, pero a medida que avanzaba, comenzó a encontrar consuelo en expresar lo que había guardado en su interior. «¿Qué es lo que más temes ahora?», le preguntó el terapeuta durante una sesión. Diego pensó por un momento antes de responder. «Volver al agua y sentir que ya no pertenezco ahí, que nunca podré disfrutarlo como antes». El terapeuta asintió con comprensión. «Eso es válido, pero la única forma de saberlo es enfrentándolo poco a poco, a tu propio ritmo. No tienes que sumergirte de inmediato, Diego. Comienza con lo básico. Camina por la playa, toca el agua con los pies, escucha las olas. Deja que el océano te hable de nuevo». Tomando ese consejo, Diego comenzó a visitar la playa temprano por la mañana, cuando apenas había gente. Caminaba por la orilla, dejando que las olas tocaran sus pies. Al principio, cada contacto con el agua lo hacía retroceder, como si el miedo lo estuviera jalando hacia atrás. Pero con el tiempo, empezó a sentir una pequeña chispa de la paz que una vez había encontrado en el océano. Un día, mientras estaba sentado en la arena, observando las olas, una figura conocida apareció a su lado. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Ana Torres, la bióloga marina. Diego se giró sorprendido pero contento de verla. «¿Cómo supiste que estaría aquí?». «Intuición de bióloga», respondió con una sonrisa. «Además, quería mostrarte algo». Ana sacó su tableta y le mostró un video que había grabado recientemente. Era un grupo de tiburones limón nadando cerca de un arrecife, moviéndose
con elegancia y sin la agresividad que Diego temía. Este video es de hace unos días, cerca de la misma zona donde ocurrió tu ataque, explicó Ana. Quiero que veas esto porque quiero que recuerdes que, aunque lo que pasó fue traumático, el océano no es tu enemigo. Es un lugar de belleza y equilibrio, y tú eres una parte importante de eso. Diego observó el video en silencio, sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a cambiar. Tal vez no estaba listo para regresar por completo al agua, pero por primera vez en semanas sentía que podría hacerlo algún día. Cuando el sol comenzó a ponerse, Diego y Ana se quedaron en la playa, hablando sobre los tiburones, el océano y cómo las experiencias más difíciles pueden enseñarnos a encontrar nuestra fuerza. Esa noche, mientras Diego se preparaba para dormir, se miró en el espejo. Las cicatrices en su pierna eran un recordatorio constante de lo que había pasado, pero también de lo que había superado. Por primera vez, no las vio como una señal de debilidad, sino como un símbolo de resiliencia. Sabía que su camino hacia la recuperación aún no había terminado, pero estaba dispuesto a dar cada paso, un día a la vez, y en el fondo, comenzó a creer que algún día podría volver a sentirse completo. Diego llegó al muelle temprano, en la mañana, con la brisa marina golpeando su rostro y el aroma del salitre impregnando el aire. Era la primera vez que volvía al lugar desde el ataque, y aunque su pierna aún dolía ocasionalmente al caminar, el verdadero desafío estaba en su mente. Cada paso hacia el muelle se sentía como un enfrentamiento con un enemigo invisible. Se detuvo a mitad del camino, respirando profundamente. Cerró los ojos e intentó concentrarse en los sonidos. Las gaviotas llamando a lo lejos, las olas rompiendo suavemente contra los pilotes de madera, el crujir de los barcos al balancearse con la corriente. Durante años, esos sonidos habían sido su refugio, su señal de que estaba en casa. Ahora parecían parte de un recuerdo lejano. «Diego, ¿vienes o no?». La voz de Héctor lo sacó de su trance. Diego abrió los ojos y vio a su amigo esperándolo, junto a uno de los barcos. Héctor había insistido en acompañarlo, asegurándole que no estaría solo en este primer paso. Diego asintió, obligándose a seguir avanzando. Cuando llegó al barco, Héctor le palmeó la espalda con una sonrisa. «Bien hecho. Lo más difícil es dar el primer paso. Ahora, sube a bordo». Diego se apoyó en el pasamanos y se dejó caer en el banco junto a la cabina. Sus manos temblaban ligeramente, pero trató de disimularlo. Héctor arrancó el motor y el sonido del agua siendo cortada por la hélice llenó el aire. «¿Seguro que estás listo para esto?», preguntó Héctor, echándole una mirada rápida. «No lo sé», admitió Diego con sinceridad, «pero si espero a estar completamente listo, puede que nunca lo esté». El barco avanzó lentamente hacia el arrecife. Diego se sentía como un extraño en un lugar que solía conocer tan bien. Las aguas cristalinas, los colores vivos de los corales, incluso la sensación del sol calentando su piel. Todo parecía familiar y al mismo tiempo profundamente diferente. Cuando llegaron al sitio, Héctor apagó el motor y dejó que el barco se balanceara suavemente con la corriente. Diego se acercó al borde y miró hacia abajo. Podía ver el arrecife extendiéndose bajo ellos, un mundo lleno de vida que seguía adelante como si nada hubiera pasado. «¿Quieres hablar de lo que sientes?», preguntó Héctor rompiendo el silencio. Diego tardó un momento en responder. «Es extraño. Durante años este lugar fue mi refugio. Cada vez que me sumergía, me sentía parte de algo más grande. Pero ahora todo lo que veo es el peligro. Es como si hubiera perdido esa conexión». Héctor asintió apoyándose en el borde junto a él. «Es normal después de lo que viviste, pero esa conexión no desaparece, Diego. Está ahí, esperando a que la encuentres de nuevo». Diego se quedó mirando el agua, contemplando las palabras de Héctor. Finalmente tomó una decisión. «Voy a entrar». Héctor lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro? No tienes que hacerlo si no te sientes listo». «No estoy listo, pero creo que necesito hacerlo de todos modos». Héctor asintió, dándole su espacio. Diego se colocó las aletas y la máscara, sintiendo un nudo en el estómago. Respiró hondo y se lanzó al agua. El impacto lo envolvió en un abrazo frío y familiar, pero también lo llenó de un torrente de emociones. Por un momento, sintió que no podía moverse, como si el agua lo estuviera sujetando en su lugar. Con esfuerzo,
Comenzó a descender lentamente. Cada metro que bajaba lo acercaba más a la calma que recordaba, pero también lo llenaba de imágenes del ataque, las burbujas, la silueta del tiburón, el dolor en su pierna. Cuando llegó al fondo se quedó quieto, observando su entorno. Los peces nadaban a su alrededor como si nada hubiera cambiado. Los corales seguían vibrantes, llenos de vida. Diego cerró los ojos y dejó que el agua lo envolviera, tratando de encontrar esa conexión perdida. De repente, algo lo sacó de sus pensamientos. Un pez loro pasó junto a él, moviéndose con gracia y despreocupación. Diego lo siguió con la mirada, sintiendo una chispa de esa vieja familiaridad. Se dio cuenta de que el océano no lo había rechazado. Él era quien había dejado que el miedo lo alejase. Cuando volvió a la superficie, Héctor estaba esperando, con una mezcla de preocupación y orgullo en su rostro. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras ayudaba a Diego a subir al barco. Diego se quitó la máscara y respiró profundamente antes de responder. «No fue fácil, pero necesitaba hacerlo. Por primera vez sentí que podría volver a encontrar mi lugar aquí». Héctor sonrió y le dio una palmada en la espalda. «Ese es el Diego que conozco. Sabía que lo lograrías». De regreso al muelle, Diego se sintió más ligero. No había superado todo su miedo, pero había dado un paso importante. Sabía que habría más desafíos, más momentos de duda, pero ahora también sabía que podía enfrentarlos. Cuando llegó a su apartamento, esa noche, se sentó junto a la lámpara de lava que Héctor le había regalado. La miró por un momento, viendo cómo los colores se movían lentamente en su interior, recordándole las corrientes del océano. Diego sonrió para sí mismo, sintiendo que, aunque el camino sería largo, estaba listo para seguir adelante, un paso a la vez. El océano había sido su hogar, y algún día volvería a serlo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras Diego se encontraba en la orilla, mirando el mar. La brisa fresca acariciaba su rostro, y el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la arena lo envolvía en una calma profunda. El miedo y la ansiedad que había sentido en los últimos meses parecían desvanecerse poco a poco, como la marea que retrocede. No era un cambio repentino, ni un alivio completo, pero era un paso hacia la recuperación. Héctor apareció por detrás, caminando hacia él con las manos en los bolsillos. Cuando llegó a su lado se detuvo, observando el horizonte también. «Parece que el océano te está dando la bienvenida otra vez», comentó Héctor, mirando el mar con una leve sonrisa. Diego asintió sin mirarlo directamente. «Lo siento, Héctor. Estuve alejado tanto tiempo que no sabía si alguna vez podría volver a sentirme bien aquí. Siempre he vivido entre las olas, pero ahora todo me parecía ajeno, como si ya no perteneciera». Héctor se acercó un poco más, poniendo una mano en su hombro. «El océano siempre estuvo ahí, Diego. Tú fuiste el que se alejó. Lo que pasa es que el miedo te hizo pensar que ya no podías volver. Pero ahora que estás aquí, te das cuenta de que siempre fue tuyo». Diego cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo el aire salino llenaba sus pulmones. Sabía que lo que Héctor decía tenía razón, pero también entendía que su proceso de sanación era más complicado que un simple regreso. El miedo no desaparecía de inmediato, pero cada día parecía un poco más manejable. «¿Crees que algún día lo olvidaré?», preguntó Diego en voz baja, mirando el agua sin esperar respuesta. Héctor suspiró mirando al horizonte antes de responder. «No lo olvidarás. Nadie olvida algo tan fuerte, pero aprenderás a vivir con ello, y con el tiempo lo verás como parte de lo que eres. No tiene que ser algo que te defina». Diego sonrió levemente, agradecido por la sinceridad de su amigo. A veces las palabras simples eran las que más ayudaban. El día siguiente fue uno de esos días que, aunque tranquilos, marcaban un antes y un después. Diego decidió que iba a volver al agua, pero no de inmediato, sino poco a poco, con un nuevo enfoque. Sin prisas, solo quería sentir el agua otra vez, sin expectativas, sin presiones. Esa mañana, Héctor lo acompañó a un pequeño muelle donde se encontraba un bote de pesca. El agua estaba tranquila, sin grandes olas ni corrientes. Solo el sonido de las gaviotas y el murmullo lejano de la ciudad. La calma del lugar parecía perfecta para dar el siguiente paso. «¿Listo para lo que venga?»,
Preguntó Héctor, quien ya había comenzado a preparar el equipo de buceo. Diego lo miró por un momento. Luego asintió lentamente. Sí, pero quiero hacerlo a mi ritmo. No me voy a apurar. Solo quiero estar ahí, en el agua, de nuevo. Eso es todo lo que necesitas, Diego. Tomarlo como venga. Como siempre debimos haberlo hecho. Diego asintió con una sonrisa tímida mientras comenzaba a ponerse el traje de buceo. El equipo ya estaba listo y todo estaba preparado para la inmersión. No se trataba de una inmersión profunda ni de una expedición complicada. Solo quería sentirse cómodo, escuchar el sonido de su respiración a través del regulador y tal vez, sentir esa vieja conexión con el océano. Una vez dentro del agua, la sensación de la flotabilidad lo abrazó de inmediato. El agua tibia lo rodeaba y a pesar de las olas suaves que se movían, se sentía a salvo. No había tiburones, ni peligro, ni incertidumbre. Solo él y el agua. El silencio debajo de la superficie era reconfortante. No había gritos ni caos, solo la paz que siempre había sentido cuando buceaba. Nadó lentamente, dejando que las corrientes lo llevaran suavemente. No pensaba en el pasado, ni en el miedo, solo en el ahora. En este momento, cuando el océano lo aceptaba de nuevo, sin prejuicios ni juicios, era un alivio, pero también un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que estaba empezando a recuperar. Héctor se mantuvo cerca, dándole espacio, pero también asegurándose de que todo estuviera bien. Lo observaba desde una distancia, sabiendo que este era un momento importante para Diego, algo que no podía apresurarse, sino simplemente suceder. Después de unos minutos, Diego comenzó a ascender, rompiendo la superficie con una respiración profunda. El sol brillaba intensamente, y cuando vio a Héctor sonriéndole desde el bote, se sintió más ligero que en mucho tiempo. Su mente estaba en paz, y por fin sentía que podía decirse a sí mismo que estaba en el camino correcto. Héctor lo miró con una sonrisa que era tanto de orgullo como de comprensión. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras le tendía la mano para ayudarlo a subir al bote. «Bien», respondió Diego con una sonrisa genuina. «Muy bien». De vuelta en la orilla, se sentó en el borde del bote, mirando hacia el océano, que ahora ya no le parecía tan intimidante. El agua era una vez más su refugio. Aunque no había olvidado lo sucedido, había aprendido a encontrar una nueva forma de ser parte de él, sin dejar que el miedo lo controlara. «¿Sabes?», dijo Diego, rompiendo el silencio. «Cuando empecé a pensar en lo que me pasó, sentí que nunca podría volver. Pero ahora, mirando este mar, me doy cuenta de que en algún punto siempre he pertenecido aquí». Héctor asintió, satisfecho con lo que veía. Sabía que Diego no había sanado por completo, pero este era un paso gigante. No solo había vuelto al agua, sino que también había comenzado a reconciliarse con lo que había sucedido, aceptando su miedo sin dejar que lo definiera. «Me alegra ver que has vuelto, Diego. El océano te esperaba». Diego sonrió, mirando hacia el mar que, por fin, lo había recibido nuevamente. La luz del amanecer se filtraba a través de la ventana de la pequeña cabaña frente al mar. Diego se despertó antes de lo habitual, algo que no solía ocurrir. Había pasado semanas practicando sus inmersiones, pero hoy sentía que había llegado el momento de dar el paso final. No se trataba de un regreso total, ni de una inmersión profunda, sino de un pequeño gesto simbólico, algo que marcara la diferencia entre el miedo que aún sentía y el control que había comenzado a recuperar. Miró por la ventana, observando las aguas tranquilas y la playa desierta. El océano, tan vasto y majestuoso, parecía invitante, como si lo estuviera esperando. Ese mar que siempre había sido su hogar, el mismo que le había mostrado tanto sobre sí mismo, también era el lugar que lo había dejado herido, pero había llegado el momento de encontrar su paz nuevamente. Salió de la cabaña y se acercó lentamente al muelle donde Héctor lo esperaba. Ya había estado allí cuando Diego llegaba al final de sus entrenamientos, pero hoy el aire se sentía diferente, más cargado de significado. Héctor estaba sentado en un banco cerca de la lancha, con una taza de café en las manos. Cuando vio a Diego, sonrió ampliamente. «Hoy es el día, ¿eh?», dijo Héctor mirando la expresión de determinación en el rostro de su amigo. Diego asintió, mirando el océano mientras se acercaba al bote. «Sí,
Hoy voy a sumergirme de nuevo. Quiero que este sea el día en el que me diga a mí mismo que ya no tengo miedo, que soy capaz de volver aunque no sea tan fácil. Héctor lo observó en silencio durante un momento, leyendo sus palabras en el aire. Sabía que Diego había llegado lejos, pero también entendía que este paso significaba algo más profundo. No se trataba solo de regresar al agua, sino de enfrentarse a sus propios demonios. Entonces vamos a hacerlo. Diego no dijo nada más. Subió al bote, se colocó el equipo de buceo y respiró hondo, concentrándose en cada movimiento. Los dos amigos se dirigieron hacia el mar. La lancha cortaba las aguas tranquilas y el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de un rojo suave, mientras las primeras luces del día iluminaban las olas que chocaban suavemente contra los lados del bote. Recuerda, Diego, no tienes que ir a ninguna parte ni hacer nada extraordinario. Solo sumérgete, siente el agua y cuando estés listo, ven de vuelta. Este es tu momento, solo tuyo. No hay presión, le dijo Héctor mientras apagaba el motor, dejando que el bote flotara con la corriente. Diego asintió, tomando su respiración controlada. De repente, se dio cuenta de que la calidez del sol sobre su piel lo tranquilizaba y que el océano no se sentía como una amenaza. El miedo seguía allí, como una sombra, pero no lo sentía tan fuerte como antes. Esta vez, iba a enfrentarlo de frente. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Héctor, su voz suave pero llena de preocupación. Sí, estoy listo, respondió Diego, aunque su voz temblaba levemente. Pero no era miedo. Era la emoción del desafío, la sensación de estar a punto de cruzar una frontera invisible. Se lanzó al agua con un movimiento decidido. El agua era cálida y envolvente, y en ese primer contacto, Diego sintió una oleada de recuerdos. El sonido de las burbujas, la sensación de flotar en la inmensidad, la libertad. Por un momento, cerró los ojos y permitió que todo eso lo rodeara, sintiendo el mar como siempre lo había hecho, sin la angustia que lo había invadido durante meses. Respiró profundamente a través del regulador y descendió lentamente. Cada movimiento era preciso, sin prisa, como un suave vaivén que lo llevaba cada vez más abajo. Podía ver los corales a lo lejos, los peces que nadaban cerca de él. No sentía el terror, solo la conexión con algo que había sido suyo durante tantos años. El océano lo había aceptado de nuevo. Sin embargo, no todo estaba completamente claro en su mente. Un pequeño destello de incertidumbre cruzó sus pensamientos. Recordó el ataque, la violencia repentina, la fuerza del tiburón. Pero esta vez, en lugar de dejar que ese pensamiento lo desbordara, lo observó con calma. Sabía lo que había sucedido. Sabía que lo había sobrevivido. Y lo más importante, sabía que ya no estaba en peligro. Miró hacia arriba, hacia la superficie del agua, donde Héctor lo observaba desde el bote. Sin palabras, sin prisas, Diego comenzó a ascender. La corriente lo empujó suavemente, y con cada burbuja que subía hacia la luz del sol, sentía que se liberaba de una carga invisible que había estado cargando durante tanto tiempo. Cuando alcanzó la superficie, respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Héctor lo miraba desde el bote, con una expresión de alivio. «Lo lograste», dijo Héctor, su voz llena de orgullo. Diego se quedó flotando en el agua por un momento, mirando el horizonte. No había magia instantánea, no había un momento de revelación absoluta, pero había algo diferente. Un cambio interno, algo que había estado esperando desde el ataque. Había aprendido a vivir con el miedo, a aceptarlo como una parte de sí mismo, pero a no dejar que lo definiera. «Sí, lo logré», respondió Diego, con una sonrisa tranquila. Héctor le tendió la mano, y Diego la aceptó ayudándose a subir al bote. Ambos se quedaron allí un momento, mirando el mar en silencio. «No es el final, ¿verdad?», preguntó Héctor mirando al horizonte. «No», respondió Diego con una mirada decidida, «pero es un buen comienzo». Mientras el bote regresaba al muelle, Diego observaba el océano con una nueva perspectiva. El miedo no había desaparecido, pero ya no lo controlaba. El agua ya no era solo un refugio, sino un lugar de reconciliación, de aceptación. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía enfrentar el futuro, paso a paso,
sin que el pasado lo persiguiera. El océano lo había acogido de nuevo y él había aprendido a regresar a él, a su propio ritmo.